Hoy es la última lección, 25 lecciones, ya es la última. Quiero felicitarlos, qué bueno que están firmes. Y pues es el comienzo. Faltan algunas lecciones más, pero en esta sección es la última. Entonces quiero felicitarlos, qué bueno que están tomando estas lecciones. Y yo creo que estas lecciones son como la base, el fundamento de nuestra fe. Entonces, si un día tienes alguna duda, pregunta, pues es bueno recordar y ver qué es lo que creemos, por qué creemos lo que creemos y todo esto es la base. Entonces yo te invito a que tus notas, los videos los tengas guardados en un lugar especial, porque tal vez Dios un día te vaya a recordar alguno de estos temas para que lo utilices para algún tema, alguna lección, alguna capacitación en otro país, no sé. ¿Sí? Vamos a iniciar con una oración. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Padre por todas estas personas que tomaron esta decisión de buscarte más, de fortalecer los fundamentos de su fe, Dios. Y yo te pido, Dios, que estas lecciones, cada una de estas lecciones, cada uno de los maestros que participó, Dios, que pueda ser como un fundamento, Dios, en su vida de cada una de estas personas que tomaron estas lecciones. Bendícelos y que pueda ser algo vivo y eficaz en su mente, en su corazón. Y como vamos a aprender en esta lección, que todo esto va a estar escrito en nuestro corazón y en nuestra mente para aplicarlo, Dios. Bendícelos y este día ponemos en tus manos esta lección, que venga de ti, todo lo que salga de mi boca que provenga de ti. Y queremos conocerte un poco más y estar más conectados a tu Espíritu Santo, a tu corazón, Dios, y estar conectados contigo, Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén. Amén. Muy bien, espero que estés listo con tu Biblia, con tus anotaciones, como digo, con el Espíritu Santo a un lado para iniciar esta lección. Esta lección se llama Los Pensamientos. Los Pensamientos, ¿sí? 25 lecciones han pasado para llegar a esta lección, entonces vamos a darle con todo, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro. Los pensamientos. Vamos a la introducción ahí en tu hoja. Introducción. Lo que se fija en su mente, su visión del mundo, sus actitudes básicas, sus creencias y valores son muy importantes, ya que todo ello afecta profundamente todas sus acciones. O sea, lo que tenemos en nuestra mente es lo que vamos a empezar a hacer, se convierten en acciones. A fin de lograr la virtud cristiana, es decir, una excelencia moral, Dios le tiene que dar a usted una nueva perspectiva del mundo, ¿sí? Que nuestros pensamientos sean de acuerdo a los pensamientos de Dios. Así que, antes de convertirte en cristiano, usted miraba a los demás y a las cosas desde un punto de vista mundano, ¿sí? Ahora encontrará que un cambio está tomando lugar. Amén. Está empezando a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Esta nueva visión es pura, santa, honesta y estimulante, porque ya estamos pensando y viendo las cosas como Dios las ve. Y es de este modo como va usted a ver la vida desde ahora en adelante. Que nuestra mente, nuestro corazón, esté viendo y buscando cómo ve las cosas Dios. Eso, un pequeño testimonio ahí, eso es algo que me encanta de la vida cristiana. Es que ya no tienes que ver a la suegra como la suegra, o al jefe, como lo ve todo el mundo, sino que Dios te da una perspectiva correcta hacia tus autoridades, hacia las personas que tal vez es difícil de tratar. Y ¿sabes algo? Y Dios te muestra el valor de las personas, el valor de las circunstancias. Y esto es algo que me gusta de la vida cristiana porque te da una esperanza, un ánimo para seguir avanzando. Perdón, ya. Vamos a seguir. En Romanos 12, versículo 2, leemos: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Amén. Hay que renovar nuestra mente, no adoptar las costumbres de este mundo. Un nuevo deseo de hacer la voluntad de Dios se está desarrollando en usted. Cristo está trabajando en su vida. Satanás, el diablo, el enemigo, y su deseo innato de pecar
no se rendirán sin dar batalla. Debemos estar conscientes de esto. Pero usted y Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, van a triunfar. Las siguientes preguntas le ayudarán a descubrir los deseos de Dios con relación a sus pensamientos. Entonces, debemos estar conscientes, como leímos al principio de la introducción, que lo que está en nuestra mente, eso nos va a provocar a empezar a llevar acciones, ¿sí? Entonces, este versículo me encanta porque dice que tenemos que renovar nuestra mente, y cuando renovamos nuestra mente con lo que Dios desea, con su escritura, con la palabra de Dios, eso va a provocar que nuestras acciones sean lo que Dios desea, ¿sí? Entonces, no hay que adoptar las costumbres de este mundo, no hay que dejarnos llevar por la corriente, sino ir contra corriente, haciendo lo que Dios desea. Muy bien, vamos a las preguntas. Recuerden, viene la pregunta y del lado contrario viene el versículo donde puedes encontrar, donde vas a encontrar la respuesta. Vamos a la pregunta número 1. Según lo que dice Pablo, ¿como quién debe ser el discípulo de Cristo? ¿Cómo debe de pensar y actuar? Y esto viene en 1 Corintios 2, versículo 16. Vamos a leerlo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿como quiénes debe el discípulo de Cristo pensar y actuar? ¿Como quién? Aquellos que son hijos de Dios debemos tener la mente como el Señor, como Jesús mismo, como Cristo. Dice aquí, como la mente de Cristo. Imagínate, ¿no? Qué genial sería poder tener la mente de Cristo. Que las formas en cómo actúas, lo que dices, lo que haces, sea lo que Jesús, lo que Cristo hubiera hecho. Eso cambiaría toda la sociedad. Y ese es el deseo de nosotros como cristianos, llegar a ser como Cristo, ¿sí? Entonces, debemos buscar tener la mente del Señor, la mente de Cristo. Vamos a Mateo 9, versículo 4, para responder la segunda pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué puede hacer Jesús en relación a nuestros pensamientos? Y aquí está como, ay. Mateo 9, versículo 4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, en base a este versículo, ¿qué podemos aprender? Que Jesús puede hacer en nuestros pensamientos, en relación a nuestros pensamientos. Él los conoce y también puede juzgarnos por causa de nuestros pensamientos. Entonces aquí vemos que Jesús tiene este inmenso poder de conocer nuestros pensamientos. Esto debe de provocar en nosotros un temor hacia Dios, un temor hacia Jesús sano, buscando que nuestros pensamientos den gloria a Dios, ¿sí? Que nuestros pensamientos den gloria a Dios. Y una vez escuché una frase que me gustó mucho, que cuando estás a solas en un lugar oculto, lo que piensas, eso es quién eres tú. ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos a solas? ¿Qué es lo que pensamos cuando nadie más nos ve? Esos pensamientos que llegan a tu cabeza, ¿sabes algo? Aquí vemos que Jesús los conoce y nos juzga por causa de ellos. Entonces yo te invito a que si estamos pensando en cosas que no son o que están mal, pues podamos reflexionar un poco, renovar nuestra mente, como leímos el versículo en Romanos, renovar nuestra mente para que nuestros pensamientos, desde nuestros pensamientos, se lleve Jesús toda la gloria. Vamos a la siguiente pregunta, y las respuestas de estas dos preguntas se encuentran en Filipenses 4, del 3 al 7. La pregunta número 3. ¿Cómo debe de ser la actitud del cristiano? Y la pregunta número 4. ¿Qué es lo que debemos guardar? Estas respuestas vienen en Filipenses 4, del 3 al 7. Y conforme a estos versículos podemos buscar y encontrar la respuesta. ¿Cómo debe ser la actitud del cristiano? Debe pensar cosas buenas y regocijarse en el Señor. Debemos pensar en cosas buenas, ¿sí? Y regocijarnos en el Señor. La número 4, ¿qué es lo que debemos guardar?
Esto viene en el versículo 7. Vamos a leer sobre el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos guardar? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Debemos guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿sí? Y, todo esto va relacionado con lo que dice la introducción. Lo que pensamos se baja a nuestro corazón y del corazón salen las acciones. Entonces, si lo guardamos desde el pensamiento y el corazón, pues las acciones que vamos a hacer, si está conforme a la palabra de Dios, van a darle gloria a Dios, gloria a Jesús, ¿sí? Vamos a la pregunta número 5. Dice, describa las acciones de aquellos cuya mente y conciencia son corrompidas. Y aquí viene en Tito 15:16. Tito 1, del 15 al 16, dice, todas las cosas son puras para los puros. Y en la siguiente sección vamos a encontrar la respuesta. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿cuáles son las acciones de aquellos cuya mente y conciencia están corrompidas? La respuesta sería, profesan conocer a Dios, pero en los hechos lo niegan, por sus hechos lo niegan. Son abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas veces cuando estamos en nuestra vida, a veces juzgamos a las personas, ¿no? ¿Cómo puede ser esta persona que está actuando de esta forma? Y no estamos justificando lo que hagan mal. Podemos pensar como Dios piensa, ¿no? Si no conocen de Dios, ¿cómo les podemos exigir que se porten como alguien que conoce de Dios, ¿no? Es por eso que tú y yo estamos llamados a compartir las buenas noticias que puedan renovar su mente y que puedan pensar y actuar como Dios desea, ¿no? Entonces, cuando vemos situaciones así, sí es algo que nos debe entristecer nuestro corazón, pero también nos debe llevar a saber que tú y yo tenemos la respuesta para que no esté pasando ese tipo de acciones, ese tipo de circunstancias negativas, como dice aquí. Y eso también a veces incluye algunos que profesan que creen en Dios. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. A mí me ha pasado que a veces van en el camión y pasan enfrente de un templo y luego hacen su ritual. Y pasan el templo y empiezan a ver a las muchachas y empiezan a echarle chiflidos y así como que pues dices que conoces a Dios y tus hechos son todo lo contrario. Bueno, entonces debemos estar conscientes de esto y que no nos pase a nosotros, ¿no? Sobre todo. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué desea Dios poner en su mente? ¿Qué Dios desea poner en tu mente? Y esto lo encontramos en Hebreos 8, versículo 10. Vamos a leer la segunda parte. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios poner en nuestra mente? Sus leyes. Esto significa que los deseos de Dios son mis deseos. Los anhelos de Dios son mis anhelos. Ahora mi gozo es meditar y pensar en lo que Dios quiere hacer de mí. Amén. Entonces Dios desea poner en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, sus deseos, sus anhelos. Amén. Y cuando hacemos esto, cuando estamos conscientes y buscando a Dios con todo nuestro corazón, buscándolo en su palabra, en nuestra lectura bíblica, esto empieza a ser de algo de forma natural. A veces vas a pasar por una situación y dices, ¿por qué dije eso? Eso no le agrada a Dios. Ya se convierte en un pensamiento, se baja tu corazón y la acción que hiciste como que, no, ¿por qué hice esto, no? ¿Por qué no hice esto? Algo positivo, ¿no? Yo creo que eso es algo que podemos experimentar y ver que Dios está vivo dentro de nosotros porque ya lo que queremos hacer no lo hacemos porque no le agrada a Dios. Ya está nuestro pensamiento, la forma en cómo Dios desea hacer las cosas. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 7. ¿En qué debe ocuparse la mente, el espíritu? En Romanos 8, del 5 al 7 encontramos la respuesta.
Y aquí usa una palabra que dice carne, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer la primera parte. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Cuando se refiere en la Biblia que habla como en este contexto de la carne, eso se refiere o quiere decir que está hablando acerca de nuestra naturaleza pecaminosa o el deseo innato de pecar, ¿sí? Para tener una idea más clara, ¿sí? ¿En qué debe ocuparse nuestra mente o el espíritu? Y la respuesta lo encontramos en este versículo. Dice que tenemos que pensar, ocupar la mente en cosas del espíritu, es decir, los frutos que nos llevan a la vida, ¿sí? Entonces vamos a leer rápido este versículo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne o del pecado es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, en base a este versículo, nuestra mente la debemos ocupar en cosas del espíritu, ¿sí? ¿Qué es las cosas del espíritu? La oración, nuestra lectura bíblica, incluso hasta memorizar versículos. Eso es enfocarnos en las cosas del espíritu. Y aquí dice, ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo quiero experimentar la vida y la paz, ¿sí? Pregunta número 8. ¿Qué es lo que debemos hacer si viene la tentación a nuestras mentes? Y aquí tenemos dos versículos, en 2 Corintios 10:5 y Filipenses 4, versículo 8. La respuesta sería tomar cautivo cada pensamiento que no viene de Dios y someterlo a la autoridad de Jesús. Pensar en lo bueno, en lo alto, en cosas que dan gloria a Dios. Y es uno de mis versículos favoritos, Filipenses 4:8, y quiero que lo leamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando viene la tentación en nuestra mente? Pensar en todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, ¿sí? Debemos enfocarnos en pensar en todo esto. Pregunta número 9. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Un espíritu de qué? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el espíritu que Dios nos da es no de temor o de miedo o de ser cobarde, sino que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Eso también lo vimos en la lección pasada. Y por último vamos a la pregunta número 10. ¿De qué aspectos del dominio propio habla este versículo? Esto viene en Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airearse o enojarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Entonces, ¿de qué aspectos está hablando este versículo del dominio propio? Está hablando que si aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, palabras, esto nos hace más fuertes que aquel que puede conquistar una ciudad. Entonces, sabemos en base a estos versículos y estas preguntas, que por medio de Jesús, por medio de Dios, podemos recibir un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y si estamos buscando con todo nuestro corazón hacer su voluntad, vamos a renovar nuestra mente y sus leyes, sus preceptos, sus anhelos y deseos van a estar escritos en nuestra mente y nuestro corazón. Y esto va a provocar que nuestros pensamientos den gloria a Dios y por consecuente nuestras acciones también, ¿sí? Y algo que me gustó aquí es que a veces enfocamos la fuerza o la valentía con hacer cosas airadas, no sé, como dice aquí, ¿no? Conquistar una ciudad. Pero aquí vemos que es más fuerte la persona que tiene dominio propio que aquel que puede conquistar una gran ciudad. Entonces yo te invito a formar parte del ejército de Dios,
desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones, buscando tener un dominio propio, un poder que solo viene de Él. ¿Y sabes qué? Y siendo parte de este gran ejército, podemos darle la gloria a Dios porque Él se la merece. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por este tiempo. Jesús, te pedimos que vengas y nos des de tu espíritu, de tu poder, del dominio propio que solo viene de ti. Y Dios, esta mañana te entregamos nuestros pensamientos, renovamos nuestra mente y nuestro corazón y queremos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza. Si hay algo en nuestra mente, en nuestros pensamientos que no te están dando la gloria a ti, los ponemos a tus pies y te rogamos que nos perdones porque sabemos que tú nos juzgas y conoces nuestros pensamientos. Pero los entregamos ante ti y te pedimos que renueves nuestra mente y nuestro corazón con tu espíritu. Gracias, Dios, y que estas lecciones, todas estas 25 lecciones puedan ser fructíferas en cada uno de los alumnos que están tomando estas lecciones y que pueda ser algo como una ola, Dios, como algo contagioso que pueda crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Hasta luego.